A veces la humanidad va demasiado lejos. Crea aquello que no puede controlar. Querían armas, querían poder. Crearon un monstruo, pero el monstruo resultó ser humano. Y el humano es más que un monstruo. Esta no es una historia sobre la lucha por la supervivencia. Es una historia sobre cómo olvidamos quiénes somos. Y alguien tenía que recordárnoslo. Proyecto Hombre Lobo. Una evolución imposible de detener. Se llamaba Drake. Técnicamente, todavía figuraba en los documentos como humano. Pero si alguien le hubiera mirado a los ojos ahora, habría comprendido. Aquello que estaba sentado frente a él, en la fría cápsula, no era humano desde hacía mucho tiempo. Grabación iniciada, dijo alguien detrás del cristal. Sujeto 09 activo, iniciando protocolo de descifrado de memoria. Electrodos clavados en la nuca, el siseo del oxígeno, destellos de luz, imágenes parpadeantes. Dolor, recordó. Julio, año 2038. Laboratorio Lupus 2. Sujeto D24. Marine raso, gravemente herido en territorio de la zona infectada, trasladado a la base en estado crítico. Posibilidades, 0. Precisamente por eso lo eligieron, porque si hubiera muerto, nadie se habría dado cuenta. Si hubiera sobrevivido, se habría convertido en el comienzo de algo nuevo. ¿Está estable? Según los indicadores, sí, pero la actividad cerebral es anómala. ¿Qué significa anómala? El nivel de agresión impulsiva es 4 veces superior a la norma. Las hormonas del miedo están ausentes. No tiene miedo, en absoluto. Al cabo de un día, abrió los ojos. A los 3 días, dejó de necesitar medicamentos. A la semana, empezó a oír los corazones de la gente a través de la pared. Drake. Ahora recordaba el olor de la sangre como si todavía estuviera en sus dedos. No podía olvidar cómo fue la primera vez. Dijeron, prueba del instinto de autoconservación. Soltaron una bestia hambrienta en su celda, pero él no huyó. Se abalanzó sobre ella y no dejó ni un trozo de carne. Desde entonces empezaron a temerle. Aprendía, escuchaba, memorizaba. Sabía que no estaba solo. El proyecto Hombre Lobo de nueva generación no era el único. En distintas bases, decenas, cientos de sujetos, pero ninguno de ellos mostraba la misma estabilidad que él, hasta que un día todo se derrumbó. Sucedió durante un fallo en la red eléctrica. Decían, solo un error técnico, pero Drake sabía que era una señal. Esa noche los oyó a todos a la vez, todos los sujetos, todos los laboratorios, todas las bestias. Comenzaron a moverse, y ya nadie podía detenerlos. Esa noche, los guardias apenas entendieron nada. Primero se apagaron las cámaras, luego las puertas se bloquearon, y después, silencio. Un silencio tal que se oía cada paso, cada respiración, incluso el pulso del propio miedo. Uno de ellos, un joven técnico, tomó una linterna y salió al pasillo. 10 segundos después, ya no era humano. El cuerpo, despellejado hasta los huesos. La caja torácica, reventada hacia afuera. Los ojos, dejados abiertos. Como una advertencia. Drake salió de la celda sin romper las cerraduras. Simplemente salió. El metal cedió bajo sus dedos, como si se rindiera. Ni siquiera las torretas automáticas lo detuvieron. Caminaba por los pasillos como si recordara cada una de sus grietas. Oía cómo temblaban los operadores detrás de los muros de hormigón. Oía cómo respiraba cada rata de laboratorio. No era simplemente más fuerte, era consciente. Sabía que él era el resultado, no un fracaso, no un error, sino la siguiente generación. Otros seguían su rastro, los que habían despertado. Aquellos cuya carne aún no se había estabilizado del todo. Se movían caóticamente, pero lo sentían a él. Drake se convirtió en una señal para ellos, en el alfa. No sabía cómo había sucedido, o lo sabía, pero no podía explicarlo. Dentro de él había una voz,
la que antes lo desgarraba por dentro. Ahora esa voz susurraba, guiaba, explicaba. Se liberaron. En una noche, 10 bases, por todo el continente. Desaparecieron. Se ocultaron en las sombras. Nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía cuántos eran. Pero todos los que se topaban con ellos morían igual, en silencio. Una semana después, los militares intentaron limpiar uno de los complejos infectados. Entraron con visores térmicos, drones y blindaje. Solo salió uno, con los ojos llenos de negrura. No dijo ni una palabra. Solo se aferró al rostro del coronel y susurró: «No son animales, lo recuerdan todo». Ahora Drake caminaba por una vieja metrópolis, abandonada tras la epidemia. No se escondía, no huía, observaba. La ciudad respiraba miedo. La gente, sin saber aún de él, ya sentía su proximidad. No estaba aquí para matar, estaba aquí para entender qué venía después. Porque en lo que se había convertido no era el límite. Sentía cómo algo crecía en su interior. No furia, no hambre, sino comprensión. Él era un proyecto, pero ahora él mismo se había convertido en creador. Y no estaba solo. Mientras los militares redactaban protocolos, creaban comisiones y convocaban a científicos a reuniones informativas, Drake ya estaba a un paso de su frontera. No avanzaba en secreto, no reptaba por tuberías subterráneas, no se escondía tras camuflajes. Caminaba por las calles, entre cenizas, óxido y hormigón fracturado. Recto, lento, como alguien que ya no teme ni a la muerte ni al fuego. En los tejados de los viejos edificios, alguien lo vigilaba. Uno de los francotiradores supervivientes, enviado para observar al sujeto considerado un fallo experimental. Seguía cada paso, informaba por radio, pero en el fondo lo sabía. En cuanto Drake levantara la cabeza, moriría. Y la levantó. El francotirador apretó el gatillo primero. La bala rasgó el aire, golpeó la sien. El metal no penetró, como si hubiera chocado contra hormigón. Drake ni siquiera se detuvo. Solo inclinó la cabeza hacia un lado y miró. El francotirador gritó, no de dolor, sino de comprensión. Entendió. Esa mirada no pertenecía a un depredador. Pertenecía a alguien que estaba por encima de la caza, por encima de las especies, por encima del miedo. Desapareció. No se disolvió, simplemente se trasladó. Entre fotogramas, entre latidos del corazón. Un segundo después, ya estaba a su lado. El francotirador ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. Lo último que vio fueron sus propios ojos reflejados en los de Drake. Mientras tanto, en uno de los últimos centros de apoyo en el este del país, los científicos discutían. Entre ellos estaba la doctora Lee, la que había desarrollado el protocolo llamado Growl. Fue ella quien implantó el estabilizador neuroactivo en el cuerpo de Drake. Era ella quien era considerada su creadora. Pero ahora sabía, él había superado sus cálculos. No es una criatura, decía. No es un monstruo, es una idea, un arma que piensa. Y solo nos queda una oportunidad, encontrarlo, o él nos encontrará a nosotros. En ese momento, Drake se acercaba a la entrada de un túnel subterráneo. No era un simple refugio, era un punto de activación, el lugar donde se guardaba al durmiente, el primero, el prototipo, al que no habían despertado solo porque nadie se había atrevido. Pero Drake no solo se atrevió, lo sentía, lo oía, lo reconocía. Bajo tierra se adentraban viejos raíles, tuberías oxidadas y millones de toneladas de silencio. Y en algún lugar de la oscuridad se abrieron unos ojos, sin pupilas, sin luz, solo una oscuridad infinita, antigua, indescriptible. Se sentían mutuamente. Habían nacido en tiempos diferentes, pero con un mismo propósito. Y ahora los unía algo más que la sangre. La oscuridad dentro del túnel no era completa. Parecía respirar. Drake sentía cómo, con cada paso, algo antiguo, denso, primordial,
se extendía hacia él. No era miedo, no era agitación, era algo parecido al respeto, la deferencia que una bestia siente ante una bestia más vieja. No porque sea débil, sino porque sabe. Aquel que espera abajo no es producto de la ciencia, es su advertencia. Los cables a lo largo de las paredes crepitaban, como si sintieran la aproximación de una señal ajena. El zumbido monótono se intensificaba con cada metro. Aquí, en las profundidades de la Tierra, se había depositado aquello que el proyecto Lupus debía usar en caso extremo. Solo que nadie se atrevió. Nadie, excepto Drake. Se acercó a la compuerta hermética. Sobre ella, una cerradura de código cubierta de polvo, óxido y un símbolo, hacía tiempo retirado de los documentos. Lengua de fuego. Un programa clausurado incluso antes de empezar, porque nadie sabía cómo podría terminar. Drake pasó una garra por el panel. No números, sonido, frecuencia. Recordaba la voz implantada en él al nacer, y ahora esa voz regresaba, no con palabras, con una orden, con una llamada. La cerradura vibró. La puerta se deslizó hacia un lado. Desde dentro, frío, irreal, muerto. El metal aquí no olía a hierro, sino a tiempo. Dentro de la cápsula yacía él, prototipo 0, aquel al que llamaban Grave. Drake se acercó, se inclinó. La cápsula se abrió, sin ruido, sin luz, solo el sonido de una exhalación y unos ojos, blancos, sin fin, sin principio. «Has venido», pronunció, con una voz que no podía existir. No sonaba en los oídos, sonaba dentro. «Te esperaba». «Nos temen», respondió Drake. «No nos temen a nosotros», corrigió Grave. «Temen lo que ahora sabemos que somos». «¿Y ahora qué?». Grave se levantó, sin prisa, sin gracia, pero como se alza un peñasco cuando la tierra bajo él decide erguirse. Su cuerpo no era como el de Drake, más primario, tosco, pero los ojos eran iguales. «Ahora», dijo, «no somos una manada, somos la evolución. Querían un arma, nos convertiremos en el mundo». En ese momento, en algún lugar de la superficie, un satélite registró una anomalía térmica, una señal de biomasa inestable, coordenadas, un punto eliminado hacía tiempo de todos los mapas. El sistema reconoció la firma. Drake, sujeto 9, pero no reconoció al segundo sujeto, no porque no estuviera en la base de datos, sino porque toda la base de datos dejó de existir 12 segundos después de su activación. Grave dio un paso adelante y el suelo volvió a temblar, no por el peso, por la fuerza. A su alrededor no quedaba sombra. Se retraía hacia su cuerpo, como si la propia oscuridad reconociera a su amo. No necesitaba mandar, no necesitaba palabras. Simplemente era, y eso bastaba para que todo a su alrededor obedeciera. Drake no retrocedió, no se inclinó, se quedó a su lado, y por primera vez sintió no soledad, sino pertenencia, no como subordinado, como igual, como alguien que ahora era parte de algo mucho más antiguo y terrible que un proyecto, un laboratorio o el miedo humano. En la superficie, los drones giraban, registrando anomalías pero sin ver nada. Solo vacío, solo tierra. No sabían que de debajo de ella había salido aquello que no estaba destinado a existir en un mundo de orden. Grave miró a lo lejos, a través de decenas de kilómetros de piedra, hormigón e historia. «Todavía creen que controlan el tiempo», dijo, «pero el tiempo ya no les pertenece». «¿Debemos destruirlos?», preguntó Drake. «No», respondió Grave. «Debemos mostrarles cómo es su futuro y dejarles elegir, que decidan ellos mismos de qué lado están». Mientras tanto, en uno de los centros científicos, en las profundidades del Ártico, comenzó la evacuación. Los científicos que sabían de la existencia del prototipo vieron activado el protocolo Titán. Era un código que nadie debía ejecutar, pero alguien, ya fuera por estupidez o por instinto de autoconservación, lo hizo. Y ahora la señal se había ido a la red, a todos los sistemas protegidos, a todos los satélites,
a cada base. Por todo el planeta comenzaron a despertar aquellos a quienes se consideraba muertos, aquellos cuyos cuerpos estaban congelados, aquellos que no habían completado la transformación. Abrían los ojos, uno tras otro, de diferentes generaciones, de diferentes formas, pero todos de un mismo origen, un origen que comenzó con una gota de sangre, con una mordedura, con un error, y ahora todos sabían a dónde ir. Drake y Graves salieron a la superficie. El viento golpeó sus cuerpos, como reconociéndolos. La ciudad ante ellos estaba vacía, pero no por mucho tiempo. No iban a luchar, iban a hablar. El problema era que la voz con la que hablaban no tenía notas humanas. Los primeros en verlos no fueron militares ni científicos. Fueron personas corrientes, supervivientes en las afueras de la metrópolis muerta. Aquellos que vivían bajo tierra, en los viejos túneles del metro, donde aún parpadeaban débiles focos de electricidad y restos de civilización. Allí no había autoridad, no había leyes, solo supervivencia y miedo. Salieron a la superficie atraídos por una extraña luz, no de linternas, no de hogueras. La luz era viva, pulsaba, llamaba, y los que subieron vieron a dos. Drake iba delante, alto, con un cuerpo como esculpido de pesadillas nocturnas. Su pelaje brillaba a la luz de la luna, sus ojos como metal al rojo vivo. Detrás de él, del tamaño de la fachada semiderruida de un edificio, se movía Grave. Cada paso suyo resonaba en la tierra como un trueno. Llevaban consigo el silencio. No una amenaza, sino la verdad, aquella que el hombre siempre intentó no ver, que no es la cumbre, es solo una forma intermedia. La mujer que estaba primera en la cadena de supervivientes dio un paso atrás, pero el niño que la sujetaba de la mano, de repente, dio un paso adelante. No temblaba, no lloraba. Simplemente miró a los ojos a Drake y susurró: «¿Tú sientes como yo?» Y entonces Drake se detuvo. No esperaba eso. Número de un niño, no de un humano. Pero lo sintió, en algún lugar profundo, en el límite del instinto y la memoria. El niño no estaba infectado, pero en él ya vivía una vibración, esa misma frecuencia que el propio proyecto había iniciado. Graves se acercó, se arrodilló sobre una rodilla y su aliento desplazó la ceniza del asfalto. «Ya están cambiando», dijo. «Incluso aquellos a quienes nuestra sangre no tocó. Oyen la llamada». «¿Eres tú?», preguntó Drake. «Number es la naturaleza. Nosotros solo le abrimos el camino». En ese momento, uno de los drones, suspendido sobre la calle, transmitía imágenes en tiempo real al Centro Analítico de Defensa. Allí, en las pantallas, los generales observaban cómo una criatura de 3 veces la altura de un hombre se arrodillaba ante un niño. Y comprendieron. Ninguna arma, ninguna orden, ninguna estrategia tenía ya sentido. Podrían haber dado la orden de atacar, de limpiar, de lanzar el protocolo final. Pero en ese instante, nadie pulsó el botón. Porque desde la pantalla no los miraban monstruos, sino el futuro. Drake miró al niño durante mucho tiempo, y por primera vez en toda su existencia tras la transformación, no sintió el instinto de desgarrar, no sintió el deseo de probar su fuerza, solo sintió una respuesta, como si ese niño, ese organismo diminuto, no fuera una víctima, ni un testigo, sino el comienzo de un nuevo eslabón. «No somos la primera etapa», dijo Grave levantándose. «Somos el punto de inflexión, pero no el final». Drake comprendió. Habían sido creados para aplastar lo obsoleto, pero no para gobernar, porque el poder es lo que muere junto con el miedo, y el miedo hacia ellos desaparecía. Desaparecía no entre los militares, no entre la élite, sino entre aquellos que habían sobrevivido, que vivían entre la podredumbre, la ceniza, y veían la muerte cada día. Esa gente ya no les temía, porque finalmente no vieron en ellos a un monstruo, sino un reflejo,
La señal recorrió los canales. Aquellos que antes se escondían en búnkeres aislados, aquellos que transmitían en las frecuencias de los supervivientes, vieron los rostros de Drake y Grave. Y lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Algunos empezaron a salir, de los sótanos, de los túneles, de los bosques. Caminaban, no para vengarse, no para adorar. Caminaban porque habían oído la llamada. Por todo el mundo comenzó la división. Unos veían en estas criaturas una amenaza, buscaban formas de destruirlas, creaban nuevos laboratorios, activaban viejos protocolos nucleares. Otros comenzaron a servir, no por coacción, por elección. Se llamaban a sí mismos la voz de la transición. Dentro de estos grupos nació una nueva fe, no una religión, no un culto, sino el reconocimiento de una nueva forma de evolución. Recogían sangre, analizaban rastros, convertían fragmentos de ADN en símbolos. Para ellos, los hombres lobo no eran una maldición, sino un paso, a través del dolor, a través del hambre, a través de la bestia, hacia la luz, pero no una luz humana. El viejo mundo comenzó a desmoronarse no por las garras, sino porque la gente dejó de creer en su sentido. Y en algún lugar profundo, en el último centro de control subterráneo, quedaba un programa. Había sido creado en caso de que se perdiera el control. Su nombre era simple: Reclaim. Recuperar. ¿Pero recuperar qué? ¿La humanidad? ¿O aquello que la humanidad siempre intentó ocultar? La base norte, Cobalto, era la última de las que aún mantenían la defensa en el viejo sentido de la palabra. Generales del ejército, restos de corporaciones, unidades armadas privadas, todos se reunían allí, como en un templo de una era moribunda. Las señales de reconocimiento eran alarmantes. En todas direcciones se detectaban grupos de civiles adentrándose en los bosques, en las ruinas, hacia lo desconocido. Decenas de miles, sin armas, pero con algo extraño en los ojos. No tenían miedo, y no se escondían. Se movían como si supieran a dónde ir, como si hubieran sido llamados. El general Marcus miraba el holograma del globo terráqueo, salpicado de puntos rojos. Cada uno un foco de actividad, cada uno un lugar donde aparecían ellos. Ya no eran simples hombres lobo, ya no eran creaciones de laboratorio, no eran sujetos, evolucionaban, se unían, cambiaban. Algunos incluso hablaban, no de forma inarticulada, como una bestia imitando el habla, sino tranquilamente, humanamente. Solo que el contenido de esas palabras ningún psicolingüista podía explicarlo. Su habla era excesivamente pura, terriblemente precisa. «Activen el protocolo Reclaim», dijo Marcus. «Preparen las cascadas aéreas y los escáneres terrestres. Todo lo que no esté con nosotros está contra nosotros». Mientras tanto, el primer destacamento de 9 vehículos se aproximó a la ciudad desierta del este, donde, según datos del satélite, se encontraba Drake. Llegaron de noche. A la orden, se desplegaron instantáneamente en formación de combate. Los drones se elevaron en el aire. A su lado salieron perros biomecánicos terrestres, pero no encontraron ni a Drake ni rastros de la manada. Solo encontraron a un hombre. Estaba de pie en el centro de la plaza vacía, sin armas, en harapos, pero con la espalda recta y los mismos ojos que ellos, solo que más profundos. Uno de los soldados lo reconoció. Era el técnico de la base destruida en las montañas. Había desaparecido hacía una semana. Debería haber muerto. «¡Al suelo! ¡Manos en la nuca!», gritó el comandante. Pero él no se movió. «No estoy solo», dijo en voz baja. «Solo soy un oído. Ellos oyen a través de mí». El comandante apretó el puño, y en ese instante los drones empezaron a caer del cielo, uno tras otro. No por disparos, sino simplemente se apagaban, como si los hubieran desconectado. A continuación, las luces de los cascos de los soldados parpadearon. El sonido en los auriculares se convirtió en un aullido, denso, constante,
penetrante bajo la piel, aparecieron entre el humo. 3, solo 3, pero fue suficiente para que los 12 soldados comprendieran que la lucha era imposible. Uno de los hombres lobo se movía sin tocar el suelo. El segundo permanecía inmóvil, pero su mirada hacía que el corazón se detuviera. El tercero sonreía, y ese fue el ataque más aterrador de todos. Los soldados abrieron fuego, pero las balas no alcanzaban, no porque ellos esquivaran, sino porque el espacio no obedecía las reglas habituales. 5 minutos después, la comunicación con el destacamento se cortó. Marcus lo vio todo a través de las últimas imágenes de las cámaras de los cascos, y entonces, por primera vez en todos sus años de servicio, apartó la silla y se sentó. Comprendió que la guerra no había comenzado cuando ellos escaparon, sino cuando la humanidad decidió que era capaz de mantener bajo llave aquello que ni ella misma entendía. Al día siguiente, por todos los canales protegidos, se transmitió una emisión. No desde una base, no desde el gobierno, desde una fuente desconocida. En las pantallas de todo el mundo apareció un rostro. No distorsionado, no bestial, normal, masculino, pero con ojos en los que no había nada humano. Miraba directamente al objetivo, y millones de personas a ambos lados de las barricadas sintieron como algo se encogía dentro de ellas. «No se nos puede detener», dijo en voz baja, «porque no estamos atacando, estamos recuperando». No amenazaba, no gritaba. Hablaba como un médico comunicando un diagnóstico. Su rostro desapareció y un segundo después, imágenes de diferentes rincones del mundo comenzaron a sucederse. Militares abriendo fuego contra los suyos, personas de pie en medio de las calles sin moverse, infectados caminando a través de muros de fuego sin sentir dolor. Todo esto acompañado no por texto, no por palabras, sino solo por una frase, grabada a fuego en el centro de la pantalla. «Ya están entre nosotros». Grave y Drake estaban en la cima de un edificio en la metrópolis muerta. Debajo de ellos, calles donde una vez bullía la vida. Ahora, solo viento, ecos de intentos fallidos de resistencia y un leve zumbido. Un zumbido que venía de abajo, de aquellos que ascendían. Gente, pero no con miedo, con conciencia. «Esto no es un ejército», dijo Drake. «Es una corriente». «Los ejércitos mueren, las corrientes cambian de curso», respondió Grave. «Ya no se resisten, porque han entendido. La lucha ya no es contra nosotros, sino contra ellos mismos». Mientras tanto, en un complejo clandestino al otro lado del continente, nacía la resistencia. La verdadera, no militar, ideológica. Científicos que se negaron a trabajar para el sistema, políticos que huyeron por miedo, militares que perdieron la fe en el mando. Se llamaban a sí mismos el Escudo del Amanecer. Su líder, una mujer llamada Alice Hahn, exgenetista del proyecto Lupus, que huyó después de ver en qué se convertían sus pacientes. Creía que había una solución. No armas, sino una contraseñal, un código capaz de detener la propagación, de mantener la evolución al borde. «Si no recuperamos el control», decía, «no solo perderemos, nos convertiremos en parte de su carne». Pero en la sala donde hablaba, uno de sus guardias levantó la cabeza. Sus pupilas, por un segundo, se alargaron. No dijo nada, solo se apartó. Los oía. Ya estaban dentro. No hacía falta llamarlos, porque eran aquellos a quienes habíamos olvidado dentro de nosotros mismos. Alice sentía cómo todo a su alrededor se volvía inestable. La gente en la sala guardaba silencio, pero no porque escuchara, sino porque esperaba. Guardias, asistentes, ingenieros. Los conocía por su nombre. Sabía qué comía cada uno, en qué creía cada uno. Y ahora miraban diferente, no como personas, sino como eslabones. Dio un paso atrás, y entonces uno de aquellos a quienes conocía desde los primeros días del proyecto, el sargento Brett, levantó la cabeza y pronunció:
Tú nos creaste, doctora, y tú misma nos traicionaste. Quiso disparar, pero la pistola ya estaba en su mano, solo que él no disparó. Le entregó el arma a ella y la miró, en silencio, sin miedo, sin odio. ¿Por qué haces esto?, logró decir ella. Para que elijas tú misma, o estarás con los que arrastran el tiempo muerto consigo, o con los que avanzan. Se fue. No corrió, se fue. Algo dentro de ella se derrumbó. Comprendió. La infección ya no estaba en la sangre, estaba en la idea. Drake y Grave estaban en un nuevo lugar. Técnicamente, las ruinas de la base militar Hermes. De hecho, una necrópolis del viejo mundo. Aquí estaban congeladas decenas de criaturas, experimentos fallidos, semibestias, semirrazonables, inacabadas. Pero Drake sintió. Entre ellos no solo había errores, también estaban aquellos que se resistían. No quieren estar con nosotros, dijo él, porque no todos están listos para dejar de ser simplemente animales, respondió Grave. Temen perder la furia, y eso significa que temen convertirse en algo más grande. Y en ese momento, de la oscuridad salió uno de ellos, más bajo, con un rostro más cercano al de una bestia, pero en sus ojos había voluntad. Miró a Grave, luego a Drake. No somos tuyos, dijo. Somos sangre, sin razón. Somos lo que hubo antes. Vosotros sois los que moriréis primero, dijo Drake en voz baja. No porque os matemos nosotros, sino porque ni siquiera el futuro os aceptará. La criatura aulló, y de los túneles salieron otros. Una manada, antigua, primitiva, fuerza sin conciencia. Se lanzaron sobre Grave. Él no se movió, solo cerró los ojos y se detuvieron, uno tras otro. No porque hubieran sido derrotados, sino porque algo se rompió dentro de ellos. El cerebro, la voluntad, el instinto. Todos sus mecanismos simplemente enmudecieron. Grave no mató. Él desconectó. Ya no necesitamos garras, dijo. Somos un virus, somos información, somos estructura. Drake miró al horizonte. La gente se acercaba, no con armas, no en pánico. Caminaban como a casa. Entre ellos, Alice. Se encontraron al amanecer. Alice salió de la columna de gente, dejando atrás la guardia y el miedo. Estaba cansada, agotada, pero no había temblor en ella. Al contrario, en su mirada ardía esa misma chispa que Drake recordaba desde el momento de su despertar. Entonces, ella lo miraba a través del cristal, como a un objeto, ahora como a un igual. «Has cambiado», dijo Drake sin acercarse. «Tú también», respondió ella, «pero no como pensábamos». Él guardó silencio. Sus ojos seguían cada movimiento de ella. Podría haber oído los latidos de su corazón, percibir su pulso, pero nada, ni miedo, ni deseo de huir. Ella se mantenía firme. «Pensábamos que podríamos controlarlo todo, el ADN, la memoria, los instintos. Os creamos como armas, y vosotros nos escuchasteis y seguisteis adelante». «No seguimos adelante, Alice. Simplemente salimos de la jaula en la que no nos encerrasteis a nosotros, sino a vosotros mismos». Ella dio un paso más cerca. Su manada, la nueva, los que ya estaban con él, no se movió. Ella sintió que ahora él le permitiría decir lo que en ningún otro lugar se podía pronunciar. «Quiero saber», dijo ella, «¿cuándo dejaste de ser simplemente humano?» Él se acercó, muy cerca, y en ese momento ella vio todo en su rostro. Restos de dolor, duda, y esa misma característica que no tenían los otros, la elección. «No dejé de serlo», respondió él. «Simplemente no me limité a eso». Detrás de ella susurró el viento, y con él llegó él, aquel a quien incluso Grave temía, un anciano con una capa blanca, aparecido como de la nada, sin olor, sin sombra, solo con voz. Nadie lo había visto antes, pero Alice lo sabía. Él estaba en el protocolo 0. Él era quien financiaba, creaba, firmaba los permisos para los experimentos.
El proyecto fue un éxito, pronunció. Incluso demasiado. Grave dio un paso adelante. ¿Eres de los que juegan a ser dioses? Soy de los que observan cómo los dioses se convierten en cenizas, respondió el desconocido. Alice comprendió. Él existía antes que ellos. Antes de Drake, antes del programa. Sabía que todo esto sucedería. Lo había planeado. ¿Querías esta guerra?, preguntó ella. Quería la verdad, respondió él. Y la verdad, como sabes, siempre viene con sangre. Y entonces, Drake comprendió. Todo lo que había ocurrido hasta entonces era la introducción. Lo real comenzaría ahora, porque aquel que estaba frente a ellos no temía ni garras, ni virus, ni miedo, porque él mismo hacía tiempo que había dejado de ser humano. Drake dio un paso adelante, pero el aire entre él y el anciano se espesó, no como humo, no como niebla, sino como si el propio tejido de la realidad no quisiera dejarlo acercarse. No era una protección, era una frontera, clara, intangible, extrañamente viva. ¿Quién eres?, preguntó, sin roles, sin títulos. Dilo. El anciano se quitó la capucha. El rostro era humano, pero no. Era demasiado perfecto, demasiado liso. Ni una arruga donde debería estar, ni una cicatriz. Ojos grises como la piedra, labios finos como líneas en un mapa. No era deforme, era artificialmente ideal. Mi nombre fue borrado hace mucho, dijo, pero en el código me conoces como el iniciador. Signatura A0. Alice se encogió. Ese índice lo había visto. Estaba en la cima de todas las tablas genéticas a las que nadie tenía acceso, ni siquiera ella. ¿Eres la base de todos los proyectos? Soy la fuente, confirmó en voz baja. El primer portador, el primero que aceptó en sí el veneno del progenitor, el primero que no murió. Drake sintió cómo su sangre hervía en su interior. Todo su cuerpo respondió. Sentía el olor de esa criatura, no biológico, más profundo, como si el código que impregnaba cada fragmento suyo reconociera a su desarrollador. ¿Sabías que perderíamos el control? No era un efecto secundario, pronunció el iniciador. Era la única dirección posible. Vosotros no sois un error, sois la salida de una humanidad atrapada en el miedo, en corsés morales y en la ilusión de control. Grave exhaló roncamente. ¿Entonces nos liberaste para reemplazarlos? El anciano asintió. Pero no para destruirlos. Reemplazar a través de la elección. Solo aquellos que sientan la llamada y no retrocedan se convertirán en la nueva forma. Los demás se disolverán. Y si vosotros sois mi código, ellos son el error del sistema. Su formato está obsoleto. ¿Y ahora qué?, preguntó Alice, con una voz en la que ya no había ni autoridad ni ciencia, solo amargura. Ahora, la etapa final. No la lucha, no la sangre, la transición, la elección. Yo no dicto, observo. Desapareció. No se disolvió. Simplemente dejó de estar. Como si ni el aire ni el espacio existieran ya para él. Solo quedó un rastro en el suelo, una marca, un símbolo, una espiral giratoria en la que se unían dos principios, bestia y hombre, luz y carne. Grave miró a Drake. No somos los primeros, dijo, y quizás no los últimos. Pero ahora sabemos quiénes somos, respondió Drake. Y eso significa que ahora todo será de verdad. La primera respuesta llegó de las ruinas del sur, la antigua capital, donde los supervivientes se habían mantenido aislados durante casi 2 años. Allí no había comunicaciones, ni armas, ni mando. Solo instinto. Pero cuando en el cielo sobre la ciudad apareció por unos segundos el símbolo de la espiral, como un destello, como una pulsación de luz, la gente salió de los refugios, sin palabras, sin órdenes, en absoluto silencio, y comenzaron a caminar en la dirección donde, como a nivel de la sangre, sentían el centro. En otro continente,
Los militares, al ver el mismo destello, decidieron de otra manera. El general Harden, uno de los últimos partidarios de la idea del genofondo puro, anunció: cualquiera que responda a esta señal será objeto de eliminación, no porque sea un enemigo, sino porque ya no es humano. Así nació un movimiento llamado Frente por la Purificación. Sus combatientes llevaban máscaras blancas y armas con sensores de ADN. No disparaban a cualquiera, solo a aquellos cuyos indicadores se desviaban de la norma, y cada vez había más de esos, porque la llamada no llegaba por radio, llegaba por dentro. Era imposible ocultarla. Drake estaba entre su nueva manada, pero ahora ya no era una manada en el sentido clásico. Entre ellos había exmilitares, niños, ancianos, incluso aquellos que no se habían transformado físicamente, pero sentían la nueva frecuencia del mundo. Sentía cómo en cada uno de ellos algo pulsaba, como si el mundo se hubiera convertido en un instrumento diferente, y ellos fueran los que aprendían a tocarlo. Alice observaba lo que sucedía desde lejos. En ella aún vivía el dolor, todavía sentía culpa, pero al mismo tiempo también orgullo, porque sabía, si Drake no hubiera resultado ser más fuerte que los demás, si no hubiera encontrado en sí mismo aquello que está por encima de la furia, habrían perdido ya entonces en la cápsula. «Comprendes que si los guías», le dijo una vez, «tendrás que convertirte no en un líder, sino en algo más grande, alguien que traiga un nuevo concepto de ley, una nueva comprensión de la vida. Te convertirás en el punto de no retorno». Él asintió. «Ya lo soy». Y en ese momento, en el horizonte, destellaron columnas de fuego. El frente había comenzado la limpieza, sin negociaciones, sin advertencias. Vinieron para purificar todo lo que no encajaba en el esquema anterior, como si la humanidad fuera un virus y ahora ella misma intentara expulsar de sí el rastro de la evolución. Grave apareció desde la sombra. Ya no hablaba, solo esperaba, porque sabía que a continuación comenzaría la última fase, cuando se tomaría la decisión, entre el miedo y la aceptación, entre el viejo mundo y el nuevo, y aquel que no eligiera, desaparecería, no por las garras, por la imposibilidad de pertenecer. El primer disparo sonó antes del amanecer, atravesó el aire muerto del valle destruido y se clavó en el cuerpo de un niño que simplemente sujetaba la mano de su madre. No era un hombre lobo, no estaba infectado, simplemente estaba cerca. Eso fue suficiente para el frente. No disparaban a los que se resistían, disparaban a los que no resistían al miedo. Grave estaba en la ladera de una colina, mirando hacia abajo, donde las columnas de purificadores se movían por la tierra como hormigas letales. Cada uno tenía sus armas, sus cascos, sus protocolos, pero por dentro, solo vacío, porque ya habían perdido, no sus cuerpos, su sentido. Drake estaba a su lado. No gruñía, no emitía sonidos, solo sus ojos, ojos en los que no había ira, solo dolor, profundo, silencioso, más antiguo que la rabia. «No oyen», pronunció. «No necesitan un enemigo, necesitan que el enemigo siga siendo el mismo, para no tener que reconstruirse a sí mismos». «Podemos irnos», dijo alguien detrás, «ir más profundo, bajo tierra, a los bosques, a las montañas del norte». Drake se volvió. «¿Y luego qué? ¿Esperar a que nos cacen como a bestias? ¿A que enseñen a los niños a temernos como a mitos? Number, no somos una sombra, somos la respuesta, y debe sonar». Esa noche, la nueva manada salió a la luz, no en forma de bestias, en forma de aquellos que hasta ayer eran humanos, mujeres, ancianos, soldados heridos, abandonados en su día por el sistema. No gruñían, simplemente caminaban hacia adelante, hacia el frente. El frente esperaba resistencia, garras, sangre, horror, pero vieron silencio, un gran, tranquilo silencio. El comandante alzó la mano, fuego,
purificación. Pero en ese momento, uno de los combatientes bajó su arma, lentamente, sin orden. Se quitó el casco. Su rostro era normal, cansado, pero sus ojos brillaban con esa misma luz que el frente temía más que a las garras. Pasó junto al comandante, sin volverse, como si regresara a donde lo esperaban desde el principio. Había elegido 1, luego un segundo, luego 8, luego 20. Las filas del frente comenzaron a desmoronarse desde dentro. El comandante gritaba, amenazaba, disparaba a los suyos, pero ya no lo oían, porque oían otra cosa. Graves se acercó a Drake. «Esto no es una batalla, es un juicio». «Entonces que nos juzguen según la verdad», respondió él. «Y no esconderemos los colmillos». La elección se extendió como fuego por hierba seca, solo que esta vez no destruyendo, sino reescribiendo todo a su paso. El viejo mundo comenzó a crujir, no por explosiones, no por batallas, sino por el silencio. La gente callaba, pero ya no obedecía. No se rebelaban, simplemente se negaban a creer en lo anterior. Salían de los refugios subterráneos, se quitaban las máscaras, dejaban las armas, desechaban placas de identificación, pasaportes, uniformes. Todo lo que los vinculaba con lo que hacía tiempo había muerto. El frente perdía posiciones no en el campo de batalla, sino en los corazones. Disparaban, pero cada vez más al vacío. Sus objetivos no luchaban, no gritaban, solo miraban. A veces simplemente se acercaban en silencio y tocaban con la mano. Y en ese toque estaba la verdad, profunda, animal, real, aquella que el sistema no podía digerir. Pero no todos abandonaban el frente. Dentro del antiguo poder quedaban aquellos que hasta el final creyeron en el control. Activaron almacenes de datos de reserva, programas de limpieza. Abrieron archivos antiguos, intentando encontrar el primer virus, la molécula primaria, para desarrollar un arma de acción inversa. Y la encontraron. Pero no una vacuna, sino lo que existía antes de todo. Antes de Drake, antes de Grave, antes de los experimentos, la protoforma. Una entidad que una vez extrajeron de las profundidades de la Tierra, de una capa que no había tocado ninguna línea evolutiva. No tenía sangre ni genes, solo memoria y hambre, eterna. Pensaron que podrían usarla, convertirla en un arma contra los nuevos, pero la protoforma no aceptó ni órdenes ni mando. Comenzó a crecer, dentro de los servidores, dentro de la red nerviosa del propio planeta. No era ni hombre lobo ni humana, era la anulación de la elección, el vacío que absorbía la esencia. Drake lo sintió primero. En algún lugar lejano de su mente vibró un hilo delgado. Se detuvo. La tierra bajo sus pies se volvió más fría. Grave se quedó inmóvil. «¿Qué es eso?», preguntó Alice. «Es algo más antiguo que nosotros», susurró Grave. «Aquello que fue arrancado de la oscuridad y ahora regresa». «¿Es un enemigo?». Drake no respondió de inmediato. Miró al vacío y luego dijo: «Es el olvido. Si nosotros somos el camino, ello es la oscuridad al final del camino». En las profundidades de la antigua base ártica, Echo, bajo el caparazón de hielo, donde una vez almacenaron prototipos de virus tempranos, ahora solo vivía el ruido. No el viento, no la maquinaria, un ruido sin fuente. No viajaba por cables, se movía a través de las paredes, a través del hormigón, a través de la piel. En las pantallas no había imagen, solo una onda, una forma, una espiral ascendente que luego se desintegraba en el cero absoluto, un pulso que no reflejaba la vida, sino su negación. Allí se encontraba la protoforma, no una criatura, no un virus, una forma de voluntad sin cuerpo, aquella que despertó cuando el hombre intentó reescribir la esencia misma de la evolución. No estaba enojada, no se vengaba. Corregía el error de la existencia. El frente, pensando en usarla, fue el primero en caer bajo su golpe.
A las 19 horas desde la activación, se cortó la comunicación con 63 zonas militares. No explosiones, no asaltos, simplemente desaparición. Silencio de radio. Los sistemas de seguridad devolvían la misma frase. Reacción nula del objeto. Eco detenido. Cuando Drake oyó esto, estaba junto al precipicio donde por primera vez había surgido una de las nuevas comunidades, allí donde los niños dormían junto a aquellos a quienes hasta hacía poco consideraban monstruos. La tierra bajo sus pies tembló no por vibración, por sentimiento. Algo ajeno se agitó dentro de él. No voluntad, no bestia, vacío. Levantó la mirada hacia Grave y éste ya lo miraba. ¿Lo sientes?, preguntó Grave. Sí, no es una señal, es el silencio que quiere serlo todo. Alice, que estaba con ellos, apretó los puños. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Drake, que ahora vosotros y nosotros estamos del mismo lado. Porque si nosotros somos el camino y ellos el residuo, entonces aquello es el fin para ambos. La protoforma no destruía cuerpos, destruía la voluntad. Cientos de personas, sin resistirse, caminaban hacia ella. Simplemente desaparecían en el punto de contacto, sin dolor, sin rastro. Ni siquiera los nuevos estaban protegidos. Uno de los hombres lobo más jóvenes, que había despertado por primera vez hacía solo un mes, no pudo soportarlo. Miró en esa dirección y simplemente se arrodilló, privado de dirección, de instinto, de propósito. Ahora Drake sabía que la elección ya no era entre la humanidad y la nueva forma. Ahora quedaba la última elección, entre la paz eterna sin alma y la lucha caótica, pero viva. «Debemos detenerla», dijo él. «¿Pero cómo detener aquello que es más antiguo que la vida misma?», preguntó Alice, recordándole por qué apareció. Grave sonrió por primera vez en todo ese tiempo, no bestialmente, suavemente. Entonces es hora de devolver no la voluntad, sino el sentido. Bajo las ruinas de un viejo servidor enterrado profundamente en el permafrost, Alice encontró lo que nadie buscaba. No un arma, no un código, sino una fotografía, una instantánea amarillenta. 4 personas, una de ellas con gafas, rostro delgado y una sonrisa apenas perceptible. Una inscripción en el reverso, protoetapa, 1997, grupo raíz. Ninguno de esos nombres estaba en la base de datos. Nadie mencionaba a esas personas en el dossier del proyecto Lupus. Pero ella lo sabía. Aquí empezó todo, no en un laboratorio, en el intento de responder a una pregunta que no existía. Esa fotografía era lo único que la protoforma no pudo borrar, la evitaba, como si en esos rostros estuviera aquello que temía, la voluntad original. Grave miró la instantánea durante mucho tiempo. «Ese hombre», señaló al hombre de gafas, «lo he visto en sueños, no como una imagen, como una orden. Puso algo en nosotros cuando aún no habíamos nacido». Alice levantó la vista. «Si él puso memoria en vosotros, quizás tengáis la clave, no de destrucción, de sentido, algo que la protoforma no puede anular». Drake apretó la instantánea. «No teme a las garras, pero parece temer a los recuerdos, y si ella es la oscuridad, nosotros no debemos ser la luz, sino su reflejo». Grave cerró los ojos. Su piel comenzó a cambiar, no en bestia, en algo diferente, en una estructura parecida a planos, a escrituras antiguas, como si su propio cuerpo se hubiera convertido en un lenguaje, olvidado y reencontrado. Empezaba a reprogramarse. «Entraré en ella», dijo, «solo. Me sentirá a mí primero. Y si no regreso, no intentéis salvarme. No físicamente». «¿Y cómo?», susurró Alice. «Recordad, ¿quiénes somos? ¿Para qué? ¿Y a quién queríamos salvar al principio?». Drake observó cómo se iba. No a la batalla, al abismo. No iba para vencer, sino para mostrarle a la oscuridad su propia sombra. No el miedo, sino la esencia. Cuando Grave entró en el epicentro,
Todos los instrumentos se detuvieron. La protoforma no lo recibió con resistencia. Parecía haberlo dejado entrar. Y dentro, entre la luz informe, no oyó ni voces ni pensamientos. Solo un silencio, profundo, como la primera inspiración. Y entonces hizo lo que nadie esperaba. Habló. No desde fuera, desde dentro, usando la memoria. Comenzó a hablarle, de sí mismo, del primer día, del dolor, del grito en la celda vacía, de cómo vio a Drake por primera vez y sintió, no soledad, sino un reflejo, de cómo soñaba que alguien lo reconociera, no como un arma, no como un monstruo, sino simplemente como una criatura que todavía sabía elegir. Y entonces la protoforma tembló. No desapareció, no se rindió, recordó, y eso significaba, había cambiado. La protoforma no sabía lo que era el dolor, no en el sentido físico, simplemente nunca se había enfrentado a una vivencia que no pudiera borrarse. Al principio, su estructura se crispó, a nivel de luz, de partículas, de pulso digital. Intentó aislar el flujo, desconectar a Grave de sí misma, pero no pudo, porque él no era una amenaza, era memoria, penetrando no a través de la fuerza, sino del sentido. Grave continuó. Habló de cómo oyó por primera vez la risa de un niño, no como un sonido irritante, sino como luz, como un símbolo. Recordó cómo las manos de la gente temblaban en sus garras, pero él, por primera vez, las soltó. Cómo aprendió a controlar la furia no porque se lo pidieran, sino porque él mismo no quería ser una bestia. No eran simples fragmentos de vida. Era un código que la protoforma no podía reconocer. No obedecía a algoritmos. La estructura de su sistema comenzó a temblar, desde dentro. Primero desaparecieron las zonas de supresión, luego las zonas de neutralización. Más profundo, en el núcleo mismo, comenzaron a formarse los primeros espejos, no externos, internos. Empezó a verse a sí misma, a través de él, a través de aquel a quien consideraba parte del error. Fuera, Alice, que observaba todo, lo sintió primero. La temperatura cambió, no bruscamente, suavemente, como si el aire finalmente comenzara a aceptar la respiración. Drake cerró los ojos, oyó una voz, la voz de Grave, y no en forma de habla, en forma de pulso, viajando a través del tejido de la realidad. Ella no es enemiga, resonó en él. Era vacío porque solo le dimos miedo, solo control, solo miedo a elegir. Ahora siente. Y en ese momento, del cielo comenzaron a caer gotas, cálidas. El silencio dio paso al sonido. No un trueno, el susurro de la lluvia, que no había caído en esas tierras durante décadas. La gente salió de los refugios, y por primera vez no vieron enemigos, ni en el cielo, ni abajo, ni dentro de sí mismos. La protoforma no desapareció, se convirtió en parte de todo, pero no como una amenaza, como un nuevo campo, un eco que susurra. Puedes recordar quién eres antes de olvidar en qué te has convertido. Grave desapareció. No murió. Se disolvió en su estructura, como una voz que permanece en las capas más tempranas de la conciencia. Dejó de existir, pero permaneció en cada uno que eligió el camino. Drake estaba entre la gente, que ahora era diferente. Pero no porque hubieran cambiado, sino porque dejaron de temer al cambio. Sabía que el viejo mundo ya no existía, pero tampoco el nuevo. Apenas comenzaba. ¿Ahora?, preguntó Alice. Él miró al horizonte. Ahora no los construimos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Pasaron 19 años. El mundo ya no estaba dividido entre humanos y criaturas. No había fronteras entre el cuerpo y la naturaleza, entre el instinto y la razón. Las fronteras desaparecieron porque ya nadie las defendía, ni con armas ni con miedo. Todo lo que quedaba del viejo tiempo eran cicatrices, no en la tierra, dentro. En algún lugar del norte, entre los bosques, se alzaba una ciudad, pequeña, tranquila, pero viva. No la custodiaban muros, no la protegían cámaras,
Respiraba, como un organismo vivo, y en ella vivían diferentes seres. Algunos aún llevaban cuerpo humano, pero con ojos llenos de profundidad bestial. Otros, al contrario, con garras y rasgos lupinos, pero con una voz llena de calidez y memoria. Vivían juntos, no porque alguien les hubiera enseñado, sino porque habían sobrevivido a la elección. En la plaza central había una simple losa, una piedra hundida en la tierra, sin dorados. Sobre ella, solo una frase: puedes ser quien debes llegar a ser, o aquel quien temes ser. Cada mañana, los niños pasaban junto a esta frase. No preguntaban quién la había escrito. Sabían que no era un nombre, era una dirección. En la escuela, los maestros no explicaban quiénes habían sido los hombres lobo. Simplemente mostraban: esto es un recuerdo, esto es una lucha. Este es quien eligió no la furia, sino la voluntad. Y este es quien no eligió. Los niños sacaban sus propias conclusiones, y en eso residía toda la esencia. Al atardecer, en la cima de una colina, estaba él, Drake, más viejo, más silencioso. Su rostro estaba tranquilo. Ya no era el alfa, no era un soldado, no era un proyecto, era simplemente parte del mundo que un día no se destruyó a sí mismo. Alice estaba a su lado. En sus manos tenía un diario. La última entrada estaba escrita a mano, clara y viva. No salvamos al mundo, le dimos la oportunidad de salvarse a sí mismo, y eso fue suficiente. Del cielo caía la lluvia, esa misma, cálida, llena de memoria, y en las gotas se reflejaba todo lo que una vez fue monstruo. Ahora se había convertido en elección.